¿Por qué ya no estás administrando? ¿Dónde está la finca que nuestro padre te dejó en el testamento? La voz de mi hermano Lázaro cortó el aire como un cuchillo. Él acababa de llegar, y la pregunta salió de su boca antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta. Yo estaba de pie en medio de la sala. 73 años cargando sobre mis hombros. Las manos todavía sucias de tierra porque había estado trabajando en el huerto hasta hace una hora. Mi hermano me miraba con esos ojos llenos de preocupación, esperando una respuesta que yo no quería darle. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi hijo César se levantó del sofá. Radiante. Sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Y ahora esta es la finca de mi esposa, anunció, extendiendo los brazos como si estuviera presentando un espectáculo. Beatriz, sentada junto a él, cruzó las piernas despacio. Esa sonrisa delgada, venenosa, dibujada en su rostro. Como una reina recién coronada. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Lázaro parpadeó. Una vez. 2 veces. Como si las palabras de César no tuvieran sentido. Giró la cabeza hacia mí, buscando confirmación, buscando que yo le dijera que esto era una broma de mal gusto. Pero yo no dije nada. No podía. Lázaro pensó por algunos instantes. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus puños se cerraban lentamente a los costados de su cuerpo. Y entonces, lo que hizo a continuación me llenó de un orgullo tan profundo que sentí que mi corazón iba a estallar. Pero eso vendría después. Primero necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Cómo pasé de ser la dueña legítima de 300 acres de tierra fértil a convertirme en una intrusa en mi propia casa. Todo comenzó 6 meses antes de ese día. Yo había administrado la finca desde que Tobías murió. 15 años manteniendo vivo su legado. 15 años levantándome a las 5 de la mañana, revisando los cultivos, negociando con los compradores, pagando a los trabajadores. La finca producía maíz, frijol, calabaza. Teníamos gallinas, 3 vacas lecheras, 2 caballos. No éramos ricos, pero vivíamos con dignidad. César vivía en la ciudad. Él y Beatriz tenían un apartamento pequeño, 2 horas al sur. Él trabajaba en una ferretería. Ella no trabajaba en nada. Venían a visitarme una vez al mes, siempre pidiendo dinero. Siempre con alguna emergencia inventada. Mamá, necesitamos $2,000 para el alquiler. Mamá, el auto se descompuso, necesitamos $3,500 para repararlo. Mamá, Beatriz necesita una cirugía. $5,000. Y yo pagaba. Porque era mi hijo. Porque Tobías me había enseñado que la familia siempre viene primero. Pero nunca era suficiente. Un día de septiembre, César llegó con papeles en la mano. Beatriz venía detrás de él, con ese vestido color marfil que siempre usaba para las ocasiones especiales. Zapatos de tacón alto, aunque íbamos a caminar por tierra. Mamá, necesito que firmes esto, me dijo César, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Es solo un trámite. Para poner la finca a mi nombre. Así puedo ayudarte mejor con los impuestos, con los permisos. Tú ya estás mayor, mamá. Déjame encargarme de las cosas difíciles. Yo miré los papeles. Las letras pequeñas, los términos legales que no entendía completamente. César me extendió una pluma. Confía en mí, mamá. Y yo confié. Firmé. 3 semanas después, César volvió con más papeles. Esta vez, Beatriz fue quien habló. Francisca, necesitamos que firmes una transferencia. Solo para proteger la propiedad. Por temas legales. Su voz era suave, casi maternal. Como si ella fuera la adulta y yo la niña. Volví a firmar. No sabía que estaba firmando mi propia expulsión. No sabía que cada firma era un clavo más en el ataúd de mi vida. Un mes después, llegaron con una camioneta. César tocó la puerta de mi habitación a las 7 de la mañana. Mamá, necesitamos que te mudes. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué? La finca ya no es tuya. Es de Beatriz. Yo se la transferí. Y ella quiere vivir aquí. Tú puedes quedarte en el cuarto de atrás, el pequeño. O si prefieres, podemos buscarte un lugar en el pueblo.
Me quedé mirándolo, buscando al niño que había criado, al hijo que yo había amamantado, que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 7 años, que había abrazado cuando su padre murió. Pero ese niño ya no estaba ahí. César, esta finca me la dejó tu padre. No, mamá. Papá te dejó el derecho de administrarla. Pero yo soy el heredero legítimo. Y ahora yo decidí dársela a mi esposa. Es legal. Todo está en orden. Beatriz apareció detrás de él, sonriendo. No te preocupes, Francisca. Puedes visitar cuando quieras. Pero obviamente, necesitarás avisar antes. Visitarme. En mi propia casa. Empaqué mis cosas esa misma tarde. 2 maletas con ropa, algunas fotografías, el reloj de bolsillo de Tobías. Me mudé al cuarto trasero. Un espacio de 3 metros por 3 metros. Sin ventanas. Con una cama vieja y un armario que olía a humedad. Durante 2 meses, fui una fantasma en mi propia tierra. Veía a Beatriz reorganizando los muebles, cambiando las cortinas, arrancando las flores que yo había plantado. César evitaba mirarme a los ojos. Y entonces, esa tarde de marzo, llegó Lázaro. Y todo cambió. Porque en el bolsillo de mi delantal, doblado en 4 partes, había un sobre que había llegado esa misma mañana. Un sobre color crema, con el sello de un bufete de abogados que yo no conocía. Y dentro de ese sobre, había una carta que comenzaba así. Estimada señora Francisca, han transcurrido 15 años desde el fallecimiento del señor Tobías. De acuerdo con sus instrucciones finales, es momento de revelar la verdad. Mis dedos temblaban mientras sostenía ese papel. Todavía no se lo había mostrado a nadie. Pero ahora, con Lázaro aquí, con César anunciando orgulloso que había regalado mi herencia, con Beatriz sentada como una reina usurpadora. Ahora era el momento. Saqué el sobre del bolsillo. Y el mundo estaba a punto de volcarse. Lázaro seguía mirándome. Esperando. Sus ojos iban de mí a César, de César a Beatriz, tratando de entender qué demonios estaba pasando en esta casa. Francisca, repitió mi hermano. Y esta vez su voz sonaba más dura. ¿Me vas a explicar qué significa esto? César se rió. Una risa nerviosa, incómoda. Tío Lázaro, es simple. Mamá ya está mayor. Ya no puede manejar una propiedad de este tamaño. Yo tomé las riendas, y decidí que lo mejor era poner todo a nombre de Beatriz, para proteger el patrimonio familiar. Proteger. Lázaro dio un paso adelante. ¿Proteger de quién? De tu propia madre. Beatriz se puso de pie, alisando su vestido color salmón. Siempre tan compuesta. Siempre tan perfecta. Lázaro, con todo respeto, esto es un asunto familiar entre César y su madre. No creo que sea apropiado que usted... Soy su hermano, interrumpió Lázaro, y su voz retumbó en la sala como un trueno. Soy la única familia que le queda además de este muchacho desagradecido. Así que sí, es mi asunto. El ambiente se puso denso, pesado, como antes de una tormenta. Yo seguía de pie, en silencio, con el sobre apretado entre mis dedos. Podía sentir cómo el papel se arrugaba bajo la presión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. César miró a Beatriz. Ella le hizo un gesto sutil con la cabeza. Tío, si no te gusta cómo manejo mis asuntos, puedes irte. Esta es la casa de mi esposa ahora. Y ella decide quién entra y quién sale. Lázaro palideció. Lo vi apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Tu esposa decide?, preguntó, casi en un susurro. ¿Y tu madre? ¿Tu madre que trabajó esta tierra durante 15 años? Ella no decide nada. Ella puede quedarse en el cuarto de atrás, dijo Beatriz, como si estuviera ofreciendo un gran favor. Le hemos dado un espacio. No la echamos a la calle. ¡Qué generosos!, escupió Lázaro. Yo vi cómo mi hermano estaba a punto de explotar. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo su respiración se aceleraba. Conocía esa mirada. Era la misma que tuvo cuando tenía 17 años y defendió a nuestra madre de un hombre que intentó robarle en el mercado. Pero antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera gritarles o golpear algo, puse mi mano sobre su brazo. Lázaro, dije suavemente.
Espera. Él me miró. Confundido. Saqué el sobre de mi delantal. César lo vio primero. Su expresión cambió. De arrogancia a curiosidad. ¿Qué es eso, mamá? No respondí. En lugar de eso, empecé a abrir el sobre despacio. Muy despacio. Podía sentir como todos los ojos estaban clavados en mis manos temblorosas. Dentro había una carta. 2 páginas dobladas. Papel grueso, color marfil. Con el membrete dorado de un bufete de abogados, Morales y Asociados, servicios legales especializados. Comencé a leer en voz alta. Estimada señora Francisca, han transcurrido 15 años desde el fallecimiento del señor Tobías. De acuerdo con sus instrucciones finales, es momento de revelar la verdad sobre su testamento y las disposiciones especiales que dejó en custodia de nuestro bufete. La voz me temblaba. Tuve que detenerme un momento para respirar. César dio un paso hacia mí. ¿Qué testamento? Papá no dejó ningún testamento además del que ya conocemos. Seguí leyendo. El señor Tobías, en pleno uso de sus facultades mentales, redactó un documento adicional 3 meses antes de su fallecimiento. Este documento incluye cláusulas específicas que solo debían activarse bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones era la siguiente: si en algún momento usted, Francisca, fuera despojada injustamente de la propiedad que él le heredó, este segundo testamento entraría en vigor de manera automática. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz dejó de sonreír. César palideció. Eso es imposible, murmuró mi hijo. Yo revisé todos los papeles cuando papá murió. No había ningún segundo testamento. Porque tu padre lo dejó en custodia de un abogado, continué leyendo. Con instrucciones específicas de no revelarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Y ese momento ha llegado. Lázaro me quitó la carta de las manos. Sus ojos recorrieron las palabras rápidamente. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a asombro. Dios mío, susurró. Francisca, esto dice que... ¿Qué dice?, gritó Beatriz, perdiendo por primera vez esa compostura perfecta. ¿Qué dice esa maldita carta? Lázaro la miró con una mezcla de desprecio y satisfacción. Dice que Tobías sabía exactamente qué tipo de persona era su hijo. Y tomó precauciones. César arrancó la carta de las manos de Lázaro. Leyó en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Con cada línea que leía, su rostro se ponía más gris. No, no puede ser. Beatriz le arrebató el papel. Leyó. Y entonces algo en ella se quebró. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Esto no es legal, dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, respondió Lázaro. Y dice aquí que hay una reunión programada. En el bufete de abogados. Pasado mañana. A las 10 de la mañana. Y todos estamos convocados. Miré a César. Mi hijo. El niño que había crecido en esta casa, que había corrido por estos campos, que había llorado en mis brazos cuando se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Ahora me miraba con miedo. Mamá, yo no sabía. Yo pensé que todo era mío por derecho. Por derecho, repetí, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. ¿Qué derecho tienes de quitarle la casa a tu madre? Él no respondió. Beatriz dejó caer la carta al suelo. Se llevó las manos a la cara. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no. Solo respiraba pesadamente, tratando de mantener el control. Necesito aire, anunció, y salió de la sala. La escuché subir las escaleras. Una puerta se cerró de golpe arriba. César se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer, mirando el papel en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Lázaro recogió la carta y me la devolvió. ¿Por qué no me dijiste que esto había llegado?, preguntó suavemente. Llegó esta mañana, respondí. No he tenido tiempo de procesarlo. De entender qué significa. Significa, dijo Lázaro, y una sonrisa pequeña apareció en su rostro, que tu esposo te protegió incluso después de muerto. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Sentí como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. 15 años. 15 años extrañándolo. 15 años pensando que estaba sola.
Y resulta que nunca lo estuve. Tobías había previsto esto. Había visto en César algo que yo me negaba a ver. Y había tomado medidas. ¿Qué dice exactamente ese segundo testamento?, preguntó César, y su voz sonaba pequeña. Rota. Lázaro leyó la última página de la carta. Dice que pasado mañana, en presencia de la abogada Eloísa Morales, se revelará el contenido completo del documento. Y que cualquier transferencia de propiedad realizada sin tu consentimiento informado, Francisca, será considerada nula y sin efecto. César se dejó caer en el sofá. Puso su cabeza entre sus manos. Estamos arruinados, murmuró. Beatriz me va a matar. Ella vendió su auto. Usamos ese dinero para remodelar la cocina. Pensamos que la finca era nuestra. No sentí lástima por él. Debería. Era mi hijo. Pero algo dentro de mí se había roto estos últimos meses. Algo que no podía repararse con simples disculpas. Nos vamos, dijo Lázaro, tomándome del brazo. Francisca, empaca tus cosas. Te vienes conmigo hasta que se resuelva esto. No, dije, y mi propia firmeza me sorprendió. Me quedo aquí. Es mi casa. Y voy a quedarme hasta que esto termine. Lázaro me miró con orgullo. César levantó la cabeza. Mamá, yo. Pasado mañana, interrumpí. Hablaremos pasado mañana. En el bufete. Cuando todo salga a la luz. Él asintió, derrotado. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto diminuto, mirando el techo, con la carta sobre mi pecho. Escuchaba a Beatriz y César discutir arriba. Gritos ahogados. Llantos. Acusaciones. Y yo, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Porque sabía que Tobías había pensado en mí. Y que la justicia, finalmente, estaba llegando. Los 2 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Beatriz y César se encerraron en su habitación. Apenas bajaban. Cuando lo hacían, me evitaban la mirada. Como si yo fuera un fantasma. Como si verme les recordara lo que habían hecho. Lázaro vino a quedarse conmigo. Durmió en el sofá de la sala. No quiso dejarme sola. Decía que no confiaba en que César no intentara algo desesperado. Yo le dije que mi hijo no era capaz de hacerme daño físico. Pero la verdad es que ya no estaba segura de nada. La mañana de la reunión amaneció gris. Nubes bajas cubrían el cielo. El aire olía a lluvia. Me vestí con el único traje que tenía. Color arena, con una blusa color crema que había sido de mi madre. Me cepillé el cabello y me lo recogí en un moño bajo. Quería verme digna. Quería que Tobías, donde sea que estuviera, se sintiera orgulloso. Lázaro me esperaba en la camioneta. César y Beatriz salieron de la casa 5 minutos después. Ella llevaba lentes oscuros a pesar de que no había sol. Él tenía ojeras profundas. Ninguno dijo una palabra. El viaje hasta el pueblo duró 40 minutos. Nadie habló. Solo el sonido del motor y el camino de tierra bajo las llantas. Miré por la ventana. Los campos que habíamos sembrado juntos, Tobías y yo. Los árboles que él había plantado cuando César era pequeño. Todo seguía ahí. Testigo silencioso de nuestra historia. El bufete estaba en el centro del pueblo. Un edificio de 2 pisos, pintado de color mostaza con ventanas blancas. Entramos todos juntos, pero separados. Como extraños obligados a compartir un espacio. La recepcionista nos esperaba. Una mujer joven, con el cabello recogido en una cola de caballo. ¿La familia de Tobías Méndez?, preguntó. Lázaro asintió. La licenciada Eloísa los está esperando. Segundo piso, última puerta a la derecha. Subimos las escaleras en silencio. Cada paso resonaba como un martillo golpeando metal. César iba adelante. Beatriz detrás de él, aferrándose a su brazo. Lázaro y yo cerrábamos la fila. La puerta tenía una placa dorada, licenciado Eloísa Morales, Derecho Familiar y Sucesorio. César tocó. Una voz femenina respondió desde adentro. Adelante. La oficina era espaciosa. Estantes llenos de libros legales cubrían las paredes. Un escritorio de madera oscura dominaba el centro. Y detrás de ese escritorio,
Una mujer de unos 50 años nos observaba. Cabello canoso recogido en un chongo elegante. Lentes de montura delgada. Traje color gris oscuro. Pasen, por favor. Tomen asiento. Había 6 sillas frente al escritorio. César y Beatriz se sentaron juntos. Lázaro y yo nos sentamos del otro lado, dejando 2 sillas vacías entre nosotros. Eloísa nos estudió a todos con esos ojos penetrantes, como si pudiera leer nuestras almas. Gracias por venir. Sé que esta situación es inusual, pero el señor Tobías dejó instrucciones muy específicas, y es mi deber ejecutarlas al pie de la letra. Abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Dentro había documentos, fotografías, papeles amarillentos por el tiempo. Conocí al señor Tobías hace 16 años, comenzó Eloísa. Él vino a mi oficina con una solicitud particular. Quería crear un testamento con cláusulas condicionales. Algo que solo he hecho 3 veces en toda mi carrera. César se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nunca nos dijo nada? ¿Por qué tanto secreto? Eloísa lo miró fijamente. Porque, señor César, su padre conocía su carácter. Y temía exactamente lo que terminó sucediendo. Las palabras cayeron como piedras. César se hundió en su asiento. 3 meses antes de su muerte, continuó Eloísa, Tobías vino a verme por última vez. Estaba enfermo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me entregó este sobresellado. Levantó un sobre grande, color café, con el sello de lacre rojo todavía intacto. Me dio instrucciones precisas. Si durante los primeros 15 años después de su muerte, su esposa Francisca era despojada de la propiedad heredada, yo debía abrir este sobre y ejecutar las instrucciones contenidas dentro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Eloísa rompió el sello. El sonido del lacre quebrándose resonó en la oficina como un disparo. Sacó varios documentos. Los extendió sobre el escritorio. Este, dijo, levantando el primero, es el testamento original que todos conocen. El que se leyó después del funeral. En él, Tobías dejaba la finca de 300 acres a su esposa Francisca, con la instrucción de que a su muerte pasara a su hijo César. César asintió. Beatriz apretó su mano. Pero lo que nadie sabía, continuó Eloísa, es que esa finca de 300 acres no era la única propiedad de Tobías. El silencio fue tan denso que podía tocarse. ¿Qué? Susurré. Eloísa me miró con algo parecido a la compasión. Francisca, su esposo, era un hombre muy precavido. Hace 20 años, antes de que César naciera, él compró otra propiedad. 500 acres al norte, cerca del río. La compró bajo el nombre de una empresa. Nadie lo sabía. Ni siquiera usted. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 500 acres. Sí. Y no solo eso. También tenía 3 cuentas bancarias que usted desconocía. Una en este pueblo. 2 en la capital. Con un total de $240,000 ahorrados. El mundo dejó de existir por un momento. Solo escuchaba mi respiración. Solo sentía mi corazón golpeando contra mis costillas. César se puso de pie de golpe. Eso es imposible. Mi padre no tenía ese dinero. Vivíamos modestamente. Si hubiera tenido tanto, nos lo habría dicho. No se lo dijo, respondió Eloísa con calma, porque no quería que ustedes dependieran de él. Quería que César aprendiera a trabajar, a ganarse las cosas por sí mismo. Pero más importante aún, quería proteger a Francisca. Porque él sabía, con una certeza que quedó plasmada en esta carta, levantó otro documento, que su hijo intentaría quitarle lo que era de ella. Beatriz empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, del sonido de un plan perfecto derrumbándose. Esto no puede estar pasando, murmuró entre sollozos. Nosotros necesitamos esa tierra. Tenemos deudas. Tenemos. Tiene la propiedad que César heredó legítimamente, interrumpió Eloísa. Una extensión de 80 acres en el lado este. Esa propiedad sí le pertenece a César. Pero la finca de 300 acres donde actualmente viven, esa siempre fue de Francisca. Y todas las transferencias que se hicieron sin su consentimiento informado son nulas.
Ella firmó, gritó César. Ella firmó los papeles. Firmó bajo engaño, respondió Eloísa, y su voz se volvió fría como el hielo. Firmó porque su propio hijo le mintió. Le dijo que era solo para ayudarla con trámites administrativos. Eso se llama fraude, señor César. Y es un delito penal. El silencio que siguió fue devastador. Lázaro me tomó de la mano. La suya estaba caliente. La mía estaba helada. Entonces, dijo mi hermano, ¿qué significa todo esto exactamente? Eloísa sacó otro documento. Este era nuevo, recién impreso. Significa que, a partir de este momento, Francisca es la dueña absoluta de la finca de 300 acres donde actualmente reside. La propiedad de 500 acres al norte del río. Las 3 cuentas bancarias con un total de $240,000. Y además hizo una pausa, como si estuviera saboreando el momento. Tobías dejó instrucciones de que si esto sucedía, si su hijo intentaba despojar a su madre, entonces César perdería también su herencia de 80 acres. No, gritó Beatriz. Eso no es justo. Justo. La voz de Eloísa se elevó por primera vez. ¿Le parece justo echar a una mujer de 73 años de su propia casa? ¿Le parece justo manipularla para robarle su herencia? Beatriz se quedó callada. César tenía la cabeza entre las manos. Respiraba entrecortadamente, como si estuviera a punto de vomitar. Sin embargo, continuó Eloísa, y su tono se suavizó ligeramente. Tobías dejó una cláusula final. Una oportunidad. Si César demuestra arrepentimiento genuino. Si devuelve todo lo que tomó. Si pide perdón de rodillas a su madre. Entonces, y solo entonces, Francisca puede decidir si le devuelve los 80 acres. O no. Todos me miraron. Yo no sabía qué decir. No sabía qué sentir. Mi esposo había construido una red de seguridad tan elaborada que me dejaba sin aliento. Había previsto la traición. Y había castigado. Pero también había dejado espacio para el perdón. Típico de Tobías. Siempre creyendo en segundas oportunidades. César levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Hinchados. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Mamá, su voz se quebró. Mamá, yo no sabía. Pensé que papá te había dejado solo la administración. Pensé que yo era el heredero principal. Beatriz me convenció de que era lo correcto. No me eches la culpa a mí, estalló Beatriz, poniéndose de pie. Tú también querías la tierra. Tú también pensaste que tu madre era un estorbo. El veneno en sus palabras llenó la habitación. César la miró con una mezcla de sorpresa y horror, como si recién estuviera viendo quién era realmente la mujer con la que se había casado. Eloísa golpeó el escritorio con la palma de su mano. El sonido nos hizo saltar a todos. Suficiente. Esto no es una terapia de pareja. Estoy aquí para ejecutar la voluntad de un hombre muerto que amó a su esposa más de lo que ustedes dos jamás entenderán. Beatriz se dejó caer en la silla. Cruzó los brazos como una niña castigada. Eloísa se volvió hacia mí. Francisca, estos son los documentos de propiedad. Todos a su nombre. También está el acceso a las cuentas bancarias. Y aquí sacó un sobre más pequeño, color crema, con mi nombre escrito en la letra de Tobías. Esto es de su esposo. Una carta. Me pidió que se la entregara solo si llegaba este día. Mis manos temblaban cuando tomé el sobre. Era pesado. Podía sentir varias páginas dentro. La letra de Tobías en el frente me hizo sentir como si él estuviera ahí, en esa habitación, sosteniendo mi mano. ¿Puedo leerla aquí?, pregunté con voz temblorosa. Es suya, respondió Eloísa suavemente. Puede hacer lo que quiera con ella. Abrí el sobre despacio. Dentro había 3 páginas escritas a mano. La letra temblorosa de Tobías en sus últimos meses de vida. Comencé a leer en silencio, pero Lázaro puso su mano en mi hombro. Léela en voz alta, Francisca, para que todos sepan qué clase de hombre era mi cuñado. Respiré hondo. Y empecé. Mi querida Francisca, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Significa que nuestro hijo hizo exactamente lo que yo esperaba que no hiciera. Y por eso, mi amor, te pido perdón. La voz se me quebró.
Tuve que detenerme un momento. Perdón por no haberte dicho la verdad sobre el dinero. Perdón por guardarte secretos. Pero sabía que si te lo contaba, tú insistirías en compartir todo con César. Porque esa es tu naturaleza. Das sin esperar nada a cambio. Amas sin condiciones. Y esa es una de las 1000 razones por las que te elegí como mi esposa. César ahogó un sollozo. No lo miré. Continué leyendo. Pero yo vi cosas en nuestro hijo que tú no quisiste ver. Lo vi mirar con envidia lo que otros tenían. Lo vi mentir sobre pequeñas cosas. Lo vi tomar atajos en lugar de trabajar duro. Y supe, con una certeza que me rompía el corazón, que algún día intentaría quitarte lo que es tuyo. Papá. Susurró César, pero nadie le prestó atención. Así que hice lo único que pude hacer. Te protegí. Ahorré en secreto. Compré tierra que nadie conocía. Preparé un plan para cuando yo ya no estuviera. Porque sabía que sin mí ahí para guiarlo, César tomaría el camino fácil. El camino equivocado. Mis lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Pero seguí leyendo. Ahora tienes una decisión que tomar, mi amor. Puedes perdonarlo. Puedes darle otra oportunidad. O puedes dejar que aprenda la lección más dura de su vida. Yo no te diré qué hacer. Solo te diré esto, hagas lo que hagas, yo estaré orgulloso de ti. Porque sé que tomarás la decisión correcta. La que te permita dormir en paz. Mi voz se redujo a un susurro para las últimas líneas. Te amé desde el día que te conocí en la feria del pueblo. Tenías 18 años y un vestido color lavanda. Te reías con tus amigas. Y yo supe, en ese instante, que pasaría el resto de mi vida tratando de hacerte reír así. Espero haberlo logrado. Espero haber sido el esposo que merecías. Y espero, donde sea que esté ahora, poder verte crecer vieja con dignidad. Con amor. Con la cabeza en alto. Siempre tuyo, Tobías. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaban los sollozos contenidos de César. El sonido de Beatriz respirando entrecortadamente. El tic-tac del reloj en la pared. Doblé la carta con cuidado. La guardé en mi bolso. Mis manos ya no temblaban. Miré a César. Mi hijo. Mi niño. El bebé que había nacido en una noche de tormenta hace 42 años. El niño que había aprendido a caminar agarrándose de mi falda. El joven que había llorado en mis brazos cuando su primer amor lo rechazó. Pero también el hombre que me había mentido. El hombre que me había quitado mi hogar. El hombre que me había hecho sentir invisible en mi propia casa. César, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tu padre te dio una oportunidad. Te dejó 80 acres. Tierra fértil. Un comienzo. Pero la perdiste. La perdiste porque elegiste la codicia sobre el amor. El engaño sobre la honestidad. Mamá, por favor. Levanté la mano. Él se calló. No he terminado. Tu padre también me dio una opción. Puedo perdonarte. Puedo devolverte lo que perdiste. Pero no ahora. Ahora mismo, lo único que siento es decepción. Y tristeza. Porque el hijo que crié no hubiera hecho esto. El hijo que crié sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. César se deslizó de su silla. Literalmente se dejó caer de rodillas en el piso de esa oficina. Las manos juntas. La cara cubierta de lágrimas. Mamá, perdóname. Por favor. Lo siento tanto. Tienes razón. Papá tenía razón. Yo fui débil. Fui codicioso. Pero te juro que voy a cambiar. Dame una oportunidad. Solo una. Beatriz lo miraba desde su silla. Su expresión era ilegible. No intentó consolarlo. No dijo nada. Lázaro se inclinó hacia mí. ¿Qué vas a hacer?, susurró. No lo sé, respondí honestamente. Todavía no lo sé. Eloísa intervino. No tiene que decidir ahora, Francisca. Estos documentos, empujó una carpeta hacia mí, le dan propiedad absoluta sobre todo. César y su esposa tienen 30 días para desocupar la finca de 300 acres. Después de eso, si siguen ahí, puedo iniciar un proceso de desalojo legal. 30 días, repetí. César seguía de rodillas.
temblando. Mamá, ¿dónde vamos a vivir? No tenemos dinero. Vendimos todo pensando que la finca era nuestra. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión. Pero era débil. Como una vela parpadeando en medio de una tormenta. Tienen los 80 acres, dije finalmente. Construyan algo ahí. Hay un granero viejo. Pueden vivir en él temporalmente. Arréglelo. Háganlo su hogar. Demuéstrenme que pueden trabajar. Que pueden ganarse las cosas honestamente. César levantó la vista. Había esperanza en sus ojos. ¿De verdad? ¿Nos vas a dejar quedarnos con esos 80 acres? Tu padre te los dejó. Yo no voy a quitártelos. Pero tampoco voy a darte nada más. Vas a tener que aprender a vivir con lo que tienes. Como yo lo hice. Como tu padre lo hizo. Beatriz finalmente habló. 80 acres no son nada. ¿Cómo se supone que sobrevivamos con eso? Lázaro se rió. Fue una risa seca, sin humor. Francisca sobrevivió con 300 acres y ningún apoyo durante 15 años. Ustedes son 2. Son jóvenes. Si no pueden sobrevivir con 80 acres, entonces el problema no es la tierra. El problema son ustedes. Beatriz apretó la mandíbula, pero no respondió. Eloísa empujó un último documento hacia César. Firme aquí. Es un acuerdo donde reconoce que la transferencia de propiedad a su esposa fue fraudulenta y que acepta las condiciones impuestas por el testamento de su padre. César tomó la pluma. Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Pero firmó. En 3 lugares diferentes. Beatriz también tuvo que firmar. Lo hizo con tanta fuerza que casi rompe el papel. Listo, dijo Eloísa, guardando los documentos. Francisca, estos son sus nuevos títulos de propiedad. Y aquí están las tarjetas de acceso a las cuentas bancarias. También hay una llave. Sacó una llave antigua, de bronce. Esta es de la casa en la propiedad del norte. La del río. Nadie ha vivido ahí en años, pero está en buenas condiciones. Si quiere verla, puedo llevarla mañana. Tomé la llave. Era pesada. Fría. Real. Todo era real. Tobías me había dejado un imperio secreto. Y ahora era mío. Salimos del bufete en silencio. El cielo seguía gris. Empezaba a lloviznar. Gotas pequeñas que se estrellaban contra el pavimento como lágrimas frías. César y Beatriz se fueron en su auto sin decir una palabra. Los vi subirse. Vi cómo César apenas podía meter la llave en el contacto. Cómo sus manos seguían temblando. Beatriz miraba por la ventana, la mandíbula apretada, los puños cerrados sobre su regazo. Lázaro me llevó a un café pequeño en la esquina. Necesitaba sentarme. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Pedimos 2 tazas de chocolate caliente. Yo no podía beber. Solo sostenía la taza entre mis manos, dejando que el calor penetrara mi piel helada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lázaro finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Me siento como si estuviera flotando. Como si nada de esto fuera real. Es real, Francisca. Tobías te protegió. Como siempre lo hizo. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. Lloré ahí, en ese café pequeño, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Lloré por Tobías. Por los 15 años que había pasado sola. Por la traición de César. Por todo. Lázaro no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía y me dejó llorar. Cuando finalmente me calmé, él preguntó algo que me había estado dando vueltas en la cabeza. ¿Vas a perdonarlo? No lo sé, susurré. Una parte de mí quiere perdonarlo. Es mi hijo. Pero otra parte siente que si lo perdono ahora, nunca aprenderá. Tu padre era así, dijo Lázaro pensativamente. Nunca perdonaba fácil. Decía que el perdón sin consecuencias no es perdón, es complicidad. Esas palabras resonaron en mi pecho. Complicidad. ¿Eso había sido yo todos estos años? ¿Cómplice de la debilidad de César? ¿De su falta de carácter? Necesito ver esa propiedad, dije de repente. La del río. Necesito saber qué más me dejó Tobías.
Lázaro sonrió. Llamo a Eloísa. Le pedimos que nos lleve ahora. 1 hora después, los 3 íbamos en el auto de Eloísa hacia el norte. La lluvia había parado. El sol intentaba salir entre las nubes. Atravesamos campos verdes, pueblos pequeños, caminos de tierra roja. Tobías compró esta propiedad hace 25 años, explicaba Eloísa mientras manejaba. Pagó $30,000. Era considerado un mal negocio en ese entonces. La tierra estaba descuidada. Pero él vio potencial. ¿Cómo es que nunca me dijo nada?, pregunté, más para mí misma que para ella. Porque te conocía, respondió Eloísa suavemente. Sabía que si te lo decía, querrías compartirlo con César inmediatamente. Y él no quería eso. Quería que César se ganara las cosas. Llegamos después de 40 minutos. Un portón de madera marcaba la entrada. Eloísa sacó una llave y lo abrió. Entramos por un camino bordeado de árboles altos. Robles centenarios. Sus ramas creaban un túnel verde sobre nosotros. Y entonces la vi. La casa. No era grande. No era lujosa. Pero era hermosa. De piedra gris y madera oscura. 2 pisos. Un porche amplio con columnas blancas. Ventanas grandes que reflejaban el cielo. Y detrás de la casa, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, campos ondulantes que bajaban hacia un río plateado. Me quedé sin aliento. Dios mío, susurró Lázaro. Esto es un paraíso, terminé. Bajamos del auto. Caminé despacio hacia la casa. Mis pies sobre la grava. El olor a tierra mojada. El sonido del río a lo lejos. Eloísa abrió la puerta principal. Entramos. El interior olía a madera vieja y a tiempo detenido. Había muebles cubiertos con sábanas blancas. Un piso de madera que crujía bajo nuestros pasos. Una chimenea de piedra en la sala. Ventanas enormes que dejaban entrar la luz. Subí las escaleras. Arriba había 4 habitaciones. Entré en la más grande. Tenía una vista directa al río. Podía ver el agua deslizándose suavemente entre las rocas. Podía ver los pájaros volando en círculos. En una esquina de la habitación había una caja de madera. Tenía mi nombre tallado en la tapa. Me arrodillé frente a ella. Mis dedos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había fotografías. Cientos de ellas. Fotos de Tobías y yo en nuestra juventud. De nuestra boda. De César cuando era bebé. Fotos que yo pensaba que se habían perdido en una inundación hace años. Pero Tobías las había salvado. Las había guardado aquí. Para mí. Debajo de las fotos había una libreta. La abrí. Era un diario. La letra de Tobías llenaba cada página. Leí la primera entrada. 15 de marzo, 2010. Hoy compré la propiedad del río. Francisca no lo sabe. Algún día se lo diré. O tal vez no. Tal vez esto sea mi regalo final para ella. Un lugar donde pueda ser libre. Donde pueda empezar de nuevo si todo lo demás falla. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud. De amor. De asombro ante un hombre que había pensado en mí incluso cuando yo no pensaba en mí misma. Lázaro apareció en la puerta. Francisca. Estoy bien, dije, limpiándome las lágrimas. Estoy bien. Él entró y se sentó a mi lado en el piso. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Miré por la ventana. Los campos. El río. El cielo abriéndose después de la tormenta. Voy a vivir, dije finalmente. Voy a vivir la vida que Tobías quería para mí. ¿Y César? César tiene su oportunidad. Tiene 80 acres. Un granero. Una posibilidad de empezar de nuevo. Depende de él lo que haga con eso. Pasamos el resto del día explorando la propiedad. Había un establo vacío que podía convertirse en algo útil. Había campos que solo necesitaban atención para volver a producir. Había un pequeño huerto abandonado con árboles frutales que todavía daban fruto. Era un lienzo en blanco. Y era mío. Esa noche, Lázaro me llevó de vuelta a la finca de 300 acres. César y Beatriz ya habían empacado algunas cosas. Cajas apiladas en la sala.
Maletas junto a la puerta. César me vio entrar. Se acercó tímidamente. Mamá, necesitamos hablar sobre los próximos días. Necesitamos tiempo para... Tienen 30 días, interrumpí. Como dijo Eloísa. Usen ese tiempo sabiamente. ¿Y después? ¿Podemos visitarte? Podemos. Después, dije cansadamente. Veremos. Primero quiero ver qué hacen con lo que tienen. Quiero ver si realmente cambian. O si esto fue solo una actuación. Beatriz apareció detrás de él. Ya no llevaba su ropa elegante. Tenía puesto un pantalón de mezclilla y una camisa simple. Sin maquillaje. Sin joyas. Francisca, dijo. Y por primera vez su voz no tenía ese tono condescendiente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero ¿podríamos llevarnos algunas gallinas? ¿Y tal vez una de las vacas? Para empezar. La miré. Realmente la miré. Y vi algo que no había visto antes. Miedo. Vulnerabilidad real. Pueden llevarse 6 gallinas, dije finalmente. Y la vaca más joven. Pero eso es todo. El resto se queda aquí. Gracias, susurró. Y sonó genuino. Subí a mi habitación. La grande. La que había sido mía antes de que ellos me la quitaran. Alguien había cambiado las sábanas. Había flores frescas en la mesita de noche. Un gesto pequeño, pero significativo. Me acosté en esa cama, en mi cama, y miré el techo. Pensé en Tobías. En cómo había planeado todo esto. En cómo me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de muerto. Gracias, susurré al aire. Gracias, mi amor. Y por primera vez en meses, dormí en paz. Los siguientes días fueron extraños. César y Beatriz trabajaban en silencio, empacando sus cosas. Yo pasaba mi tiempo haciendo planes. Planes para la finca del río. Planes para mi nueva vida. Lázaro me ayudaba. También Juana, mi vieja amiga del pueblo. Le conté todo. Ella lloró conmigo. Luego se rió conmigo. Y finalmente me ayudó a soñar. ¿Qué vas a hacer con tanto espacio?, preguntó Juana un día mientras tomábamos café en mi cocina. Todavía no lo sé, admití. Pero quiero que sea algo significativo. Algo que ayude a otros. Siempre fuiste así, dijo Juana con una sonrisa. Siempre pensando en los demás. Pero esta vez, también estaba pensando en mí. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis necesidades primero. Y se sentía bien. Se sentía como libertad. El día 28 llegó más rápido de lo que esperaba. César y Beatriz habían terminado de empacar. Su camioneta estaba cargada con cajas, muebles viejos, las 6 gallinas en jaulas improvisadas, y la vaca joven atada en la parte trasera. Yo estaba en el porche cuando salieron. César se acercó primero. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Las últimas semanas habían sido duras para él. Mamá, dijo, deteniéndose a unos metros de distancia. Solo quería decirte, gracias, por dejarnos quedarnos con los 80 acres, por darnos esta oportunidad. No respondí de inmediato. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi algo diferente. No estaba segura si era arrepentimiento genuino o simple desesperación. El tiempo lo diría. César, dije finalmente. Tu padre te amaba. Y yo también te amo. Pero el amor no significa permitir que alguien te lastime una y otra vez. Tienes una oportunidad de demostrarnos, a tu padre y a mí, que puede ser mejor. Lo haré, prometió. Te lo juro. Beatriz se mantuvo junto a la camioneta. No se acercó. Solo levantó la mano en un gesto pequeño. Medio saludo, medio disculpa. Los vi alejarse por el camino de tierra. La camioneta levantando polvo. Las gallinas cacareando en sus jaulas. Y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza exactamente. Era más como cerrar un capítulo. Como doblar la esquina de una página que ya había leído demasiadas veces. Lázaro apareció a mi lado. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Y era verdad. Los siguientes meses fueron de transformación.
Contraté a un equipo de trabajadores para limpiar y restaurar la casa del río. Lijaron los pisos. Pintaron las paredes de color marfil suave. Repararon el techo. Limpiaron las ventanas hasta que brillaban como espejos. Juana venía conmigo todos los días. Ella tenía ideas maravillosas. Cortinas color terracota para la sala. Macetas con hierbas aromáticas en la cocina. Un jardín de flores silvestres frente a la casa. Esto está quedando hermoso, decía Juana, admirando nuestro trabajo. Tobías estaría orgulloso. Una tarde, mientras trabajábamos en el jardín, Juana hizo una pregunta que había estado dando vueltas en mi mente. Francisca, ¿qué vas a hacer con toda esta tierra? Son 500 acres. Demasiado para una sola persona. Me senté en la tierra húmeda. Mis manos sucias. El sol calentando mi espalda. He estado pensando en eso, dije lentamente. Y creo que tengo una idea. Le conté mi plan. Mientras hablaba, vi cómo los ojos de Juana se iluminaban. Es perfecto, susurró cuando terminé. Es absolutamente perfecto. Mi idea era simple pero significativa. Quería convertir parte de la propiedad en una cooperativa agrícola para mujeres mayores. Mujeres como yo. Mujeres que habían sido dejadas atrás por sus familias. Mujeres que todavía tenían fuerza, conocimiento y ganas de trabajar, pero que nadie valoraba. Les daría parcelas pequeñas. Les enseñaría a cultivar. Venderíamos los productos juntas. Compartiríamos las ganancias. Y más importante, crearíamos una comunidad. Una familia elegida. Contraté a Eloísa para que me ayudara con los aspectos legales. Ella estuvo encantada. Esto es exactamente el tipo de proyecto que Tobías hubiera apoyado, me dijo mientras revisábamos los documentos. Él siempre creyó en el poder de la comunidad. Empecé a correr la voz. Hablé con el párroco del pueblo. Puse anuncios en la radio local. Y lentamente, las mujeres empezaron a llegar. La primera fue Benita. 68 años. Su hijo la había dejado en un asilo. Ella se escapó y vino caminando hasta mi puerta. Escuché que está buscando mujeres que sepan trabajar la tierra, dijo, con la barbilla en alto. Yo crecí en un rancho. Puedo hacer cualquier cosa. La contraté en el momento. Luego vino Eloísa. No la abogada. Otra Eloísa. 72 años. Viuda. Sus hijos se habían mudado a Estados Unidos y nunca llamaban. Solo quiero sentirme útil otra vez, me dijo con lágrimas en los ojos. Quiero tener un propósito. Aquí lo tendrás, le prometí. Una por una, fueron llegando. Mujeres con historias similares a la mía. Mujeres que habían sido invisibles. Olvidadas. Descartadas. Les di pequeñas cabañas que construimos en la propiedad. Nada lujoso. Pero cálido. Limpio. Con dignidad. Les enseñé todo lo que Tobías me había enseñado. Cómo preparar la tierra. Cuándo sembrar. Cómo cuidar los cultivos. Y ellas me enseñaron cosas que yo no sabía. Recetas antiguas. Técnicas de sus propias abuelas. Canciones de trabajo que hacían las horas pasar más rápido. 6 meses después de que César se fuera, nuestra cooperativa tenía 12 miembros. Cultivábamos tomates, lechugas, calabazas, hierbas. Teníamos gallinas que ponían huevos dorados. 2 cabras que daban leche cremosa. Vendíamos nuestros productos en el mercado del pueblo todos los sábados. La gente empezó a conocernos. Las mujeres del río nos llamaban. Y nos compraban todo. Porque nuestros productos eran buenos. Pero también porque sabían nuestra historia. Sabían que éramos mujeres que nos habíamos levantado. Una mañana de octubre, mientras regaba las plantas, vi un auto familiar en el camino de entrada. El corazón me dio un vuelco. Era César. Se bajó del auto lentamente. Se veía diferente. Más delgado. Más curtido por el sol. Las manos callosas. La ropa manchada de tierra. Mamá, dijo cuando llegó a donde yo estaba. Sé que no debería venir sin avisar. Pero necesitaba que vieras algo. Sacó su teléfono. Me mostró fotos. Los 80 acres que le había dejado. Había construido una casa pequeña.
No era perfecta. Las paredes estaban un poco torcidas. El techo tenía tejas desiguales. Pero estaba hecha con sus propias manos. La construí yo mismo, dijo con orgullo tímido. Beatriz y yo. Nos tomó 4 meses. Todavía no está terminada. Pero es nuestra. Seguí mirando las fotos. Había un gallinero nuevo. Un huerto pequeño pero ordenado. La vaca con un ternero recién nacido. Plantamos maíz, continuó César. Y frijoles. La primera cosecha fue pequeña. Pero la vendimos. Ganamos $2,300. Es poco, lo sé. Pero lo hicimos nosotros. Sin ayuda de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, vi orgullo real en sus ojos. No arrogancia. Orgullo por el trabajo honesto. Beatriz consiguió trabajo, agregó. En una panadería del pueblo. Se levanta a las 4 de la mañana. Amasa pan hasta el mediodía. Llega a casa exhausta. Pero es diferente ahora. Más humilde. Más real. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté suavemente. Porque quería que supieras que estamos intentándolo. De verdad. Estamos aprendiendo a vivir con lo que tenemos. A ganarnos las cosas. Como tú lo hiciste. Como papá lo hizo. Miré a mi hijo. A este hombre de 42 años que finalmente estaba creciendo. Me alegra escuchar eso, César. ¿Podría visitar a veces? No para pedir nada. Solo para verte. Para que conozcas quién estoy tratando de ser. Pensé en la carta de Tobías. En sus palabras sobre segundas oportunidades. Puedes venir los domingos, dije finalmente. Para almorzar. Pero si vuelves a mentirme, si vuelves a intentar aprovecharte, se acabó. Entendido. Entendido, respondió rápidamente. Te lo prometo, mamá. No volveré a fallarte. Lo abracé. Fue un abrazo corto. Todavía había heridas que sanar. Pero era un comienzo. Lo vi alejarse. Y me di cuenta de que algo había cambiado en mí también. Ya no era la mujer que perdonaba todo solo por mantener la paz. Ahora tenía límites. Tenía dignidad. Tenía amor propio. Y eso, más que cualquier propiedad o dinero, era el verdadero regalo de Tobías. Esa noche, las mujeres de la cooperativa hicieron una cena comunitaria. Cocinamos juntas. Reímos juntas. Contamos historias de nuestras vidas. Benita habló sobre su nieta que finalmente la había llamado. Eloísa mostró fotos de las flores que había plantado. Otra mujer, Juana la segunda como la llamábamos, cantó una canción que su madre le había enseñado. Y yo me senté ahí, rodeada de estas mujeres fuertes y resilientes, y sentí algo que no había sentido en años. Sentí que pertenecía. Sentí que tenía un hogar. No solo un lugar físico, sino un hogar en el sentido más profundo. Un lugar donde era valorada, respetada, amada. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Tobías. La había leído 100 veces. Pero siempre encontraba algo nuevo en sus palabras. Hagas lo que hagas, yo estaré orgulloso de ti. Sonreí en la oscuridad. Espero que estés viendo esto, mi amor, susurré. Espero que estés orgulloso. Y de alguna manera, en el silencio de la noche, sentí su respuesta. Estaba orgulloso. Y yo también lo estaba de mí misma. Los domingos se convirtieron en algo especial. César llegaba temprano, siempre con algo en las manos. Un ramo de flores silvestres que crecían en sus campos. Un frasco de miel que había comprado en el mercado. Una vez trajo un pastel que Beatriz había horneado. Estaba un poco quemado en los bordes, pero el gesto importaba más que la perfección. Las primeras visitas fueron incómodas. Nos sentábamos a la mesa con silencios largos entre las palabras. Pero con cada domingo que pasaba, las conversaciones se volvían más fáciles. Más genuinas. César me contaba sobre sus días. Sobre cómo había aprendido a reparar cercas. Sobre la vez que una tormenta destruyó su primera cosecha y cómo tuvo que empezar de nuevo. Sobre las noches en que Beatriz y él se sentaban en el porche de su casa diminuta, exhaustos pero contentos, mirando las estrellas. Es extraño, mamá me dijo un domingo mientras ayudaba a lavar los platos.
Tengo menos que nunca. Pero me siento más rico que cuando pensaba que tenía todo. Esas palabras me tocaron profundo, porque sabía exactamente a qué se refería. 1 año pasó. Luego 2. La cooperativa creció a 22 mujeres. Construimos más cabañas. Expandimos los cultivos. Empezamos a hacer conservas, mermeladas, jabones artesanales. Nuestra reputación se extendió más allá del pueblo. Tiendas de la ciudad empezaron a pedirnos productos. Con las ganancias, mejoré las instalaciones. Construimos un salón comunitario donde las mujeres podían reunirse, tejer, leer, simplemente estar juntas. Contraté a una maestra para dar clases de alfabetización a las que nunca habían aprendido a leer bien. Y a una enfermera que venía 2 veces por semana para chequeos de salud. Esto se había convertido en más que una cooperativa. Era un refugio. Un lugar donde mujeres olvidadas por el mundo volvían a encontrar su valor. Lázaro venía a visitarme cada semana. Su salud había empeorado un poco. Tenía 78 años. Pero su espíritu seguía siendo fuerte. Mira lo que construiste, hermana, me decía, mirando los campos llenos de mujeres trabajando. Tobías estaría tan orgulloso. Y nuestros padres también. Una tarde de primavera, 3 años después de que César se fuera, escuché un auto en el camino. No era domingo. Me asomé por la ventana y vi a César bajarse. Pero no venía solo. Beatriz estaba con él. Era la primera vez que ella venía desde aquel día horrible en el bufete. Me tensé. Los recuerdos de su arrogancia, de su sonrisa venenosa, todavía dolían. Salí al porche. César se veía nervioso. Beatriz se quedó atrás, con las manos entrelazadas frente a ella. Mamá, comenzó César. Sé que no es domingo. Pero Beatriz quería hablar contigo. Y yo pensé que tal vez era hora. Miré a Beatriz. Ya no llevaba esa ropa elegante. Vestía un pantalón simple de mezclilla y una blusa color verde pálido. Sin maquillaje. El cabello recogido en una cola baja. Se veía cansada. Pero también más real. Más humana. Francisca, dijo, y su voz temblaba. Sé que no merezco tu tiempo. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero he querido decirte algo durante 3 años. Y si no lo digo ahora, creo que nunca tendré el valor. Esperé. No le iba a hacer esto más fácil. Lo siento, continuó, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Siento haber sido tan cruel, tan codiciosa, tan ciega. Vi esta finca y solo vi dinero. Solo vi una forma fácil de tener lo que yo quería sin trabajar por ello. Y convencí a César de que era lo correcto. Manipulé todo. Y te lastimé de formas que nunca podré reparar. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Estos 3 años han sido los más duros de mi vida. Pero también los más importantes. Aprendí lo que significa trabajar. Lo que significa ganarse el pan. Lo que significa valorar lo que tienes. Y aprendí, demasiado tarde, lo que significa perder el respeto de alguien que debería haber sido mi familia. El silencio se extendió entre nosotras. Podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. El canto de los pájaros. Las voces lejanas de las mujeres trabajando en los campos. No espero que me perdones, dijo Beatriz finalmente. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Y que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré ahí. No para pedir, sino para dar. César puso su mano en el hombro de su esposa. El gesto era protector, amoroso. Los miré a ambos. Esta pareja que me había lastimado tanto, que me había quitado mi hogar, mi dignidad. Pero también vi lo que se habían convertido. Personas que habían caído y se habían levantado. Que habían aprendido la lección más dura de sus vidas. Beatriz, dije, y mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Gracias por decir eso. Significa más de lo que crees. Ella asintió, mordiéndose el labio. Pero el perdón, continué, no es algo que pueda dar así como así. Se gana. Con el tiempo. Con acciones consistentes. No con palabras. Lo entiendo, respondió rápidamente. No esperaba.
Sin embargo, la interrumpí. Puedo ofrecerles algo. Si están interesados. César y Beatriz se miraron, confundidos. Necesito ayuda aquí, expliqué. La cooperativa está creciendo. Tenemos 22 mujeres ahora. Y necesitamos a alguien que nos ayude con las ventas. Alguien que pueda llevar nuestros productos a mercados más grandes. Alguien joven, con energía. Los ojos de César se abrieron. Estás ofreciéndonos trabajo. Trabajo pagado, aclaré. No es caridad. Necesito personas confiables. Y ustedes han demostrado, en estos 3 años, que pueden serlo. Pero tiene que quedar claro, estarían trabajando para mí. Tomarían órdenes. Y si vuelvo a ver un solo signo de deshonestidad, se acabó. Para siempre. Beatriz empezó a llorar otra vez. Pero estas eran lágrimas diferentes. De alivio. De gratitud. Sí, dijo con voz quebrada. Sí, por favor. Haríamos cualquier cosa. Lo que necesites. Entonces empiezan el lunes, dije. 6 de la mañana. Beatriz, tú vas a ayudar en la cocina comunitaria. Necesitamos a alguien que sepa hacer pan. César, tú vas a manejar la logística de entregas. Tengo contactos en 3 ciudades que quieren nuestros productos. Necesito que los mantengas contentos. Lo haremos, prometió César. No te fallaremos, mamá. Eso espero, respondí. Esa noche, las mujeres de la cooperativa me hicieron preguntas. Habían visto a César y Beatriz. Sabían quiénes eran. Sabían lo que habían hecho. ¿Estás segura de esto?, preguntó Benita, siempre la más directa. Esa mujer te echó de tu propia casa. Lo sé, respondí. Pero también sé que las personas pueden cambiar. Y si no les doy la oportunidad de demostrarlo, ¿qué tipo de persona soy yo? Juana, mi vieja amiga, sonrió. Eres tu padre. Duro pero justo. Y eres Tobías. Siempre creyendo en segundas oportunidades. César y Beatriz empezaron el lunes siguiente. Los vi llegar antes del amanecer. Listos para trabajar. Y trabajaron duro. Beatriz en la cocina, amasando pan desde las 5 de la mañana. César cargando cajas, manejando horas para hacer entregas, tratando con clientes difíciles. No les di un trato especial. No recibieron privilegios. Eran empleados como cualquier otro. Pero con cada semana que pasaba, vi cómo se ganaban el respeto de las demás mujeres. Beatriz compartía recetas. Ayudaba a las que tenían dificultades. Sonreía genuinamente. César reparaba cosas que se rompían. Ayudaba a cargar sacos pesados. Nunca se quejaba. 6 meses después, Benita se me acercó mientras yo podaba las rosas. Tengo que admitir algo, dijo. No confiaba en ellos. Pensé que volverían a lastimarte. Pero he estado observando. Y creo que realmente cambiaron. Yo también lo creo, respondí. O al menos, están intentándolo. Y eso es todo lo que puedo pedir. Una tarde, Beatriz se quedó después de su turno. Me encontró en el porche, mirando el atardecer. ¿Puedo sentarme?, preguntó tímidamente. Asentí. Nos quedamos en silencio por un rato. Solo el sonido del río a lo lejos. El viento entre los árboles. Nunca tuve una madre, dijo Beatriz de repente. Creció en orfanatos. De familia temporal en familia temporal. Nadie me enseñó lo que significa el respeto. O la gratitud. O el amor familiar genuino. La miré. Vi vulnerabilidad real en sus ojos. Cuando conocí a César, continuó. Vi una oportunidad. Una familia. Seguridad. Y me aferré a eso de la manera equivocada. Pensé que tomar era amar. Que poseer era pertenecer. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. Ahora sé que estaba equivocada. Amor no es tomar. Es dar. Es trabajar juntos. Es respetar. Y familia no es lo que heredas. Es lo que construyes. Sus palabras me tocaron. Porque había verdad en ellas. Gracias por darme esta oportunidad, Francisca, dijo, su voz quebrándose. Sé que no la merezco. Pero te prometo que voy a honrarla cada día. Lo sé, respondí.
Y realmente lo sabía. Esa noche, saqué la carta de Tobías una vez más. La había leído tantas veces que las esquinas estaban gastadas. Pero sus palabras nunca perdían poder. Hagas lo que hagas, yo estaré orgulloso de ti. Espero que esto sea lo correcto, susurré a la oscuridad. Espero estar haciendo lo que tú hubieras hecho. Y en el silencio, sentí su respuesta. No en palabras, sino en la paz que llenaba mi corazón. Estaba haciendo lo correcto. Estaba construyendo algo más grande que la venganza. Estaba construyendo legado. 5 años pasaron como un suspiro. La cooperativa se había convertido en un modelo reconocido a nivel nacional. Periodistas venían a hacer reportajes. Universidades enviaban estudiantes para aprender. Otras comunidades nos escribían pidiendo consejos para replicar nuestro proyecto. Yo tenía 78 años. Mi cabello completamente blanco. Mis manos más arrugadas. Pero mi espíritu nunca había estado más vivo. César y Beatriz seguían trabajando con nosotras. Ya no eran empleados. Eran parte de la familia. Beatriz había desarrollado una línea de productos de panadería que se vendía en 20 tiendas. César había expandido nuestra red de distribución a 8 ciudades. Y lo más importante, habían tenido una hija. La llamaron Francisca. Como yo. Cuando César me lo dijo, 5 años atrás, lloré. Lloré porque significaba que finalmente me veían. Me valoraban. Me honraban. Pequeña Francisca tenía ahora 4 años. Venía conmigo a los campos. Sus manitas ayudaban a recoger tomates cherry. Su risa llenaba el aire. Las mujeres de la cooperativa la adoraban. Era la nieta de todas. Un sábado de noviembre, Lázaro me llamó temprano. Su voz sonaba débil. Francisca, necesito que vengas. Es urgente. Conduje hasta su casa en el pueblo. Lo encontré en cama. Más delgado. Más pálido. El doctor estaba ahí. Cáncer, me dijo Lázaro con una sonrisa triste. Etapa avanzada. Los doctores dicen que me quedan algunos meses. Tal vez menos. El mundo se detuvo. Lázaro. Mi hermano. Mi roca. El hombre que había estado a mi lado en el peor momento de mi vida. No, susurré. No puede ser. Todos morimos, hermana, dijo con esa sabiduría tranquila que siempre lo había caracterizado. Yo tuve una buena vida. Y los últimos años, verte florecer, ver lo que construiste, eso fue un regalo. Me quedé con él ese día. Y los días siguientes. César y Beatriz manejaron la cooperativa. Las mujeres enviaban comida, flores, oraciones. Lázaro y yo hablamos de todo. De nuestra infancia. De nuestros padres. De Tobías. De cómo la vida nos sorprende de maneras que nunca imaginamos. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Me dijo una tarde mientras yo pelaba naranjas para él. Que pudiste haber elegido el resentimiento. Pudiste haberte vuelto amarga. Pero elegiste construir. Elegiste perdonar. Elegiste amor. Aprendí de los mejores, respondí, apretando su mano. De papá. De Tobías. De ti. Lázaro murió 3 semanas después. En paz. Rodeado de amor. Su funeral fue multitudinario. Había sido un hombre querido en el pueblo. Justo. Honesto. Bueno. Lo enterramos junto a nuestros padres. César cargó el ataúd junto a otros hombres del pueblo. Vi cómo mi hijo lloraba abiertamente. Cómo honraba al tío que había sido más padre que él mismo por muchos años. Esa noche, después del funeral, César vino a sentarse conmigo en el porche. Mamá, dijo, su voz ronca de tanto llorar. Tío Lázaro me dijo algo hace unas semanas. Antes de que empeorara. ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba orgulloso de mí. Que había visto mi transformación. Y que papá también estaría orgulloso. Las lágrimas volvieron a sus ojos. No sé si merezco esas palabras. Pero quiero merecerlas. Cada día quiero ser digno de ese orgullo. Lo abracé. Mi hijo. Mi niño. Ahora un hombre de 47 años que finalmente había encontrado su camino. Ya lo eres, le dije. Ya lo eres, hijo.
Los meses siguientes fueron de ajuste. La ausencia de Lázaro dolía como una herida abierta. Pero la vida continuaba. La cooperativa seguía creciendo. Las mujeres seguían trabajando. Los productos seguían vendiéndose. Una tarde de primavera, recibí una llamada de Eloísa, la abogada. Francisca, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que debes saber. Fui al día siguiente. Eloísa me esperaba con una carpeta en su escritorio. Lázaro vino a verme 2 meses antes de morir, comenzó. Actualizó su testamento. Y dejó instrucciones específicas. Abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, fotografías, cartas. Tu hermano no tenía hijos. Su esposa murió hace 10 años. Así que dejó todo a 2 personas, tú y César. ¿A César?, pregunté sorprendida. Sí. Dejó su casa en el pueblo para César y Beatriz. Dijo que necesitaban un lugar más grande para criar a pequeña Francisca. Y dejó sus ahorros, $50,000, para la cooperativa, con instrucciones de usarlos para construir una escuela. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Una escuela, repetí. Dijo que las mujeres de la cooperativa merecían un lugar donde sus nietos pudieran aprender, donde la educación no fuera un privilegio sino un derecho, y que tú sabrías exactamente cómo construirla. Esa tarde compartí las noticias con las mujeres. Hubo lágrimas, risas, abrazos, y una determinación colectiva de honrar el regalo de Lázaro. Pasamos 6 meses planeando. Contratamos arquitectos. Conseguimos permisos. Y finalmente, comenzamos la construcción. La escuela tomaría forma poco a poco. Un edificio simple pero hermoso. 3 aulas. Una biblioteca. Un patio con árboles frutales. Y un mural en la entrada con los nombres de todas las mujeres de la cooperativa. Y en el centro, en letras doradas, en memoria de Lázaro Méndez, quien creyó en segundas oportunidades. César supervisó la construcción. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Beatriz organizaba eventos para recaudar fondos adicionales. Pequeña Francisca, ahora de 5 años, ayudaba a pintar las paredes con sus manitas. La inauguración fue en otoño. Invitamos a todo el pueblo, al gobernador, a periodistas. Pero lo más importante, invitamos a los nietos de todas las mujeres de la cooperativa. 20 niños. Desde bebés hasta adolescentes. Hijos de hijos que habían abandonado a sus madres. Pero que ahora, viendo lo que sus abuelas habían construido, estaban regresando. Reconectando. Sanando. Di un discurso ese día. Nunca había hablado en público. Pero las palabras fluyeron naturalmente. Esta escuela, dije, mi voz amplificada por el micrófono, no es solo un edificio. Es una promesa. Una promesa de que ninguna mujer será olvidada. Ningún niño se quedará sin educación. Ninguna familia quedará rota más allá de la reparación. Miré a las mujeres reunidas. Benita, ahora de 75 años, todavía fuerte como un roble. Eloísa, tejiendo en su silla. Juana, mi amiga de toda la vida, sonriéndome con orgullo. Esta escuela es el legado de muchas personas, continué. De mi esposo Tobías, quien me protegió incluso después de muerto. De mi hermano Lázaro, quien creyó en la justicia y el perdón. De cada mujer aquí que se negó a ser invisible, que se negó a rendirse. Vi a César en la multitud, Beatriz a su lado, pequeña Francisca en sus brazos. Mi familia, rota y reconstruida. Y esta escuela, dije, mi voz quebrándose con emoción, es una promesa de que el amor siempre gana, que la bondad tiene poder, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en quien estabas destinado a ser. El aplauso fue ensordecedor. Cortamos la cinta. Los niños entraron corriendo, explorando sus nuevas aulas. Las mujeres lloraban de alegría. Y yo me quedé ahí, en la entrada, mirando todo lo que habíamos construido. César se acercó. Me abrazó fuerte. Papá estaría tan orgulloso. Mamá. Tío Lázaro también. Pero yo estoy más orgulloso que nadie. Porque tú tomaste el dolor y lo convertiste en algo hermoso.
Tomaste la traición y la convertiste en redención. No fui solo yo, respondí. Fue todos nosotros. Juntos. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé sola por la propiedad. Pasé por los campos donde las mujeres trabajaban cada día. Por las cabañas donde dormían en paz. Por la escuela que ahora se alzaba como un faro de esperanza. Llegué al río. Me senté en la orilla. El agua fluía suavemente. La luna se reflejaba en su superficie plateada. Saqué la carta de Tobías. La había traído conmigo. Después de todos estos años, seguía siendo mi fuente de fuerza. Lo hicimos, mi amor, susurré al viento. Construimos algo que durará más que nosotros. Algo que ayudará a generaciones. El viento sopló suavemente. Y juro que escuché su voz. Siempre supe que lo harías. Sonreí en la oscuridad. Las estrellas brillaban sobre mí. El río cantaba su canción eterna. Y yo, Francisca, a mis 78 años, me sentí completa. Había perdido mucho. Había sido traicionada. Había caído. Pero me había levantado. Y en ese levantarse, había encontrado mi verdadero propósito. No era solo sobrevivir. Era florecer. 2 años más pasaron. La escuela floreció con vida. 30 niños ahora asistían diariamente. No solo nietos de las mujeres de la cooperativa, sino también niños del pueblo cuyos padres no podían pagar educación privada. Teníamos 3 maestras, una bibliotecaria y un programa de becas que Beatriz administraba con dedicación absoluta. Yo tenía 80 años. Mis rodillas protestaban al levantarme. Mi espalda dolía después de largas jornadas. Pero mi corazón seguía fuerte. Seguía latiendo con propósito. Una mañana de mayo, mientras tomaba café en el porche, pequeña Francisca apareció corriendo. Tenía 7 años ahora. Largas trenzas color castaño. Ojos brillantes llenos de curiosidad. Abuela, gritó, usando el título que me había ganado con amor. Mira lo que encontré. Me mostró una mariposa posada en su dedo. Sus alas eran color naranja brillante con bordes negros. La mariposa movía las alas lentamente, como respirando. Es hermosa, dije suavemente. La maestra nos enseñó que las mariposas eran orugas antes, que tuvieron que encerrarse en un capullo, y que dolía. Pero cuando salieron, podían volar. Sus palabras, tan simples, tan profundas, me golpearon el pecho. Sí, mi amor. Así es. Tú también fuiste una oruga, abuela. Sonreí. Esta niña sabía más allá de sus años. Sí, yo también fui una oruga. Estuve en un capullo muy oscuro por un tiempo, pero aprendí a volar. Y ahora enseñas a otras personas a volar también, dijo con seriedad de adulto. Como tú enseñaste a mi mamá y a mi papá. La abracé fuerte. Esta niña, nombrada en mi honor, representaba todo lo que yo había luchado por construir. Esperanza. Renovación. Legado. Esa tarde, la cooperativa organizó una celebración. Cumplíamos 10 años desde nuestra fundación. 10 años desde que la primera mujer, Benita, había llegado pidiendo una oportunidad. Ahora éramos 35 mujeres. Habíamos expandido a 200 acres de cultivo. Teníamos contratos con 42 tiendas. Generábamos empleos para 15 personas adicionales del pueblo. Y nuestra escuela educaba a 30 niños. Números. Pero detrás de cada número había una historia. Una vida transformada. Una dignidad restaurada. Durante la celebración, cada mujer compartió su testimonio. Benita habló sobre cómo su nieta ahora la visitaba cada semana. Eloísa mostró el libro que estaba escribiendo sobre plantas medicinales. Otra mujer, que había llegado hace 3 años sin poder leer, leyó un poema que había escrito ella misma. Cuando me tocó hablar, me puse de pie lentamente. Todas las miradas sobre mí. Hace 10 años comencé. Yo era una mujer rota. Me habían quitado mi hogar, mi dignidad, mi sentido de valor. Me sentía invisible, olvidada, descartada por mi propia familia. Las mujeres asintieron. Todas conocían esa sensación. Pero entonces descubrí algo.
Descubrí que mi esposo, un hombre que había muerto 15 años antes, me había estado protegiendo todo el tiempo. Me había dejado no solo propiedades y dinero. Me había dejado algo mucho más valioso, la creencia de que yo merecía más. Que mi vida tenía valor. Que mi historia no había terminado. Las lágrimas comenzaron a fluir. No solo mías. De todas. Y con ese regalo, yo pude darles un regalo a ustedes. Este lugar. Esta comunidad. Esta familia que elegimos. Porque eso es lo que somos. No estamos unidas por sangre. Estamos unidas por algo más fuerte. Estamos unidas por la supervivencia. Por la resiliencia. Por el amor. Miré a César y Beatriz entre la multitud. Él tenía el brazo alrededor de ella. Ambos lloraban. También aprendí algo sobre el perdón, continué. Aprendí que perdonar no significa olvidar. No significa decir que lo que pasó estuvo bien. Significa soltar el veneno que te está matando desde adentro. Significa darle a alguien la oportunidad de ser mejor. Pero también significa protegerte. Poner límites. Exigir respeto. César asintió. Sus ojos rojos pero llenos de gratitud. Mi hijo me lastimó profundamente. Pero también aprendió. Cambió. Creció. Y ahora es el hombre que su padre esperaba que fuera. No porque yo se lo exigí, sino porque él eligió serlo. Beatriz se limpió las lágrimas. Pequeña Francisca, sentada en su regazo, miraba a su abuela con admiración absoluta. Así que hoy celebramos 10 años, dije, mi voz fortaleciéndose. Pero no celebramos un edificio. No celebramos números. Celebramos transformación. Celebramos que 35 mujeres se negaron a ser invisibles. Celebramos que 30 niños tienen educación gratuita. Celebramos que una comunidad entera aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El aplauso resonó por toda la propiedad. Las mujeres se pusieron de pie. César y Beatriz también. Y pequeña Francisca aplaudía con todas sus fuerzas, saltando de emoción. Esa noche, después de que todos se fueron, hice algo que había estado posponiendo. Caminé hasta el lugar donde habíamos plantado un jardín memorial. Pequeñas placas marcaban los nombres de quienes ya no estaban con nosotros. Tobías. Lázaro. 3 mujeres de la cooperativa que habían fallecido en estos años. Mis padres. Me arrodillé frente a la placa de Tobías. Toqué su nombre grabado en bronce. Hola, mi amor, susurré. Han pasado 20 años desde que te fuiste. 20 años que parecieron una vida entera. Me pregunto si puedes ver lo que construimos. Si puedes ver que tu plan funcionó. Que me protegiste incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. El viento sopló suavemente. Las hojas susurraban. César es un buen hombre ahora. Finalmente. Le tomó 47 años, pero llegó. Y tenemos una nieta. Una niña hermosa, inteligente, bondadosa. La llamamos Francisca. Espero que te haga feliz. Saqué la carta. Esa carta que había leído 1000 veces. Que había sido mi ancla en la tormenta. Voy a dejar esta carta aquí, dije, doblándola cuidadosamente. En una cápsula del tiempo. Para que algún día, cuando pequeña Francisca sea mayor, cuando yo ya no esté, ella pueda leerla. Para que sepa de dónde vino. Para que sepa que el amor verdadero nunca muere. Enterré la carta en una pequeña caja de metal bajo la placa. Junto con fotografías. Con un mechón de mi cabello. Con una semilla de los árboles que habíamos plantado juntos, Tobías y yo, hace 50 años. Gracias, susurré. Gracias por amarme. Por protegerme. Por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas protestando. Pero mi corazón liviano. Caminé de regreso a la casa. La luna iluminaba el camino. Las luces de las cabañas parpadeaban en la distancia. El sonido del río cantando su canción eterna. Entré a mi habitación. La habitación en la casa que Tobías había comprado en secreto. La casa que se había convertido en el corazón de una comunidad. Me senté junto a la ventana, mirando las estrellas, pensando en todo el camino recorrido. Había comenzado con una injusticia.
con traición, con dolor. Pero había terminado con transformación, con comunidad, con amor. No había sido un camino fácil. Hubo días en que quise rendirme, días en que el dolor era demasiado, días en que la soledad me consumía. Pero no me rendí. Y ahora, a mis 80 años, podía mirar atrás y ver que cada dolor había tenido un propósito. Cada caída me había enseñado a levantarme más fuerte. Cada traición me había mostrado el verdadero valor de la lealtad. Pensé en las palabras que Tobías había escrito al final de su carta. Las palabras que se habían convertido en mi mantra. El amor siempre gana. Y tenía razón. El amor había ganado. No el amor ciego que perdona todo sin consecuencias. No el amor débil que permite el abuso. Sino el amor fuerte. El amor que protege. El amor que exige crecimiento. El amor que construye legados. Cerré los ojos. Sentí la paz llenando cada célula de mi cuerpo. Había sido una oruga. Había estado en el capullo oscuro. Había luchado para salir. Y ahora volaba. No sola, sino rodeada de 35 mujeres que también habían aprendido a volar. Rodeada de una familia que había sido rota y reconstruida. Rodeada de una comunidad que había aprendido que la redención siempre es posible. Abrí los ojos una última vez. Miré el cielo estrellado. Y sonreí. El legado no es un monumento, susurré, recordando las palabras que había escuchado una vez. El legado es un mapa. Un mapa que dejamos para que otros encuentren su camino. Y yo había dejado un mapa. Un mapa de dolor a propósito. De traición a transformación. De soledad a comunidad. Un mapa que decía, no importa que tan oscuro sea el capullo. Siempre puedes volar. Siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes florecer. Y con ese pensamiento, con ese conocimiento profundo en mi alma, cerré los ojos y dormí. En paz. En plenitud. En amor. Porque había vivido. Había amado. Había perdido. Había ganado. Y al final, había volado.